Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos darte gracias por la oportunidad de estar estudiando más acerca del matrimonio y lo más importante, estudiar más acerca de tu palabra. Queremos reconocer esta noche que no hemos sido fieles a ti ni tampoco a tu palabra y por eso merecemos la muerte eterna. Pero gracias por el Santo Evangelio que nos asegura la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, por toda la obra que hizo Cristo. Y gracias porque el Espíritu Santo no solamente nos conecta con el Evangelio para darnos las buenas noticias del perdón, sino también para nuestra vida de santificación. Te pedimos que podamos vivir diferente cada día y mostrar que pertenecemos solo a ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos con el punto 3, la opinión que tenemos y lógicamente esa opinión es respecto a lo que dice la Biblia en cuanto a tener pastores solteros, ¿cierto? Y hablar pues del celibato. Sabemos que la Iglesia de Roma tiene esa tradición. Cuando estudiamos la historia de la Iglesia, realmente los sacerdotes eran casados, pero hubo un momento de la historia de la Iglesia romana quisieron divorciar a todos los sacerdotes. Entonces ahí vemos el pecado que cometieron al mandar que se divorciaran para que quedaran solos. Pero no solamente esto, sino que hay iglesias cristianas fuera de la Iglesia Católica Romana o reformadas o evangélicas que también prohíben que los pastores sean solteros. Entonces, la Iglesia Católica Romana prohíbe que sean casados y hay algunas iglesias que prohíben que sean solteros. Yo conozco esa experiencia de la Hiela allá en Argentina. Yo sé que ellos exigen que el pastor sea casado. Alguien soltero no lo puede ser. Entonces, realmente nosotros necesitamos tener la parte bíblica para poder responder esto, porque en cualquier momento en nuestra congregación puede pasar eso, de que, es un pastor soltero, no lo queremos, y empiezan a dar algunos listados, o algunos van a decir, bueno, no queremos un pastor casado por estas otras circunstancias, y nosotros, ¿qué vamos a responder? Yo sé que un pastor soltero va a faltarle experiencia en el tema del matrimonio, pero si sabe manejar bien la ley y el evangelio o los que dice la Biblia, pues no va a necesitar una experiencia de estar casado para poder hablar con experiencia, pero sí puede hablar con la Biblia abierta y también puede usar referencias de personas o casos que puede conocer. Igualmente, puede pasar con pastores, personas que no tengan hijos. Igualmente, dentro del matrimonio a veces hay problemas con los hijos y cuando no hay hijos, pues no se percibe todas las circunstancias que nosotros hemos vivido con los hijos, o sea, no tenemos la misma experiencia. Pero también ese pastor que no tiene hijos puede ir a la Biblia y dar buenos consejos con la Biblia abierta. Sencillamente es que si nosotros estamos viviendo en nuestras congregaciones o en nuestros grupos sembradores, cualquiera de las dos cosas, necesitamos poner eso en la balanza, ¿cierto? Y aquí es donde entra la respuesta de la casuística. ¿Qué dice la Biblia con esto? ¿Qué dice con aquello? Porque pues, en la practicidad podemos ver que Pedro era casado y Pablo era soltero, ¿cierto? Pensando en estos dos apóstoles, que la Biblia nos permite afirmar que era casado Pedro y Pablo soltero. Entonces, cuando nosotros vamos a 1 Timoteo 4:3, y si alguien lo desea leer, lo agradezco. 1 Timoteo 4:3. Primera Timoteo, Sí, 1 Timoteo 4:3.
Leo, Dale, hermano. ok. Palabra de Dios dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, entonces recordemos un dato importante que pasa con Pablo cuando escribió Tesalonicenses y estos versículos. Cuando en Tesalonicenses estaba hablando del hijo de perdición, del anticristo, pues él estaba oliendo ya que venía el imperio romano tomando la religión cristiana como su religión, y ahí fue donde nació la Iglesia Católica Romana. Y luego en Timoteo vuelve y habla acerca de este tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros, los falsos predicadores? Entonces, aquí vemos que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Y entonces nos concentramos en la primera parte del versículo, prohibirán casarse. Y eso es lo que vemos en la Iglesia Católica Romana. No vamos a hablar de sectas porque pueden haber sectas que prohíban eso también, pero nosotros necesitamos ver que esos son señales antes del fin. Entonces, cuando nosotros estemos en discusiones de esos temas dentro de la congregación y quieran pedir nuestra consejería o qué vamos a afirmar sobre eso, lo primero que vamos a decir, sí, eso es lo que predican los falsos maestros. ¿Y qué predican? Que un líder no se puede casar, de que un líder no puede tener familia y puede ser por las situaciones que puedan presentar. Por lo menos con la iglesia de Roma, ellos saben que los sacerdotes viven en las casas curales o los templos, entonces no quieren tener problemas con familias. En cuanto al templo, si muere el pastor, el sacerdote, ¿qué va a pasar con la familia? Y todas estas cosas. Entonces, son decisiones tomadas más por avaricia, por sostener cosas, que por un texto bíblico o algo así. También en 1 Corintios 7:8 vamos a leer lo que es del tema que nos está importando. ¿Quién desea leerlo? Lo leo, pastor. Dale, Ada. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que les iría bien el quedarse como yo. Muy bien, entonces aquí Pablo, ¿qué está hablando? Hablando a dos personas o a dos tipos de personas, solteros y viudas, que se queden como él. Pero es muy importante que lo que Pablo está enseñando hay que tenerlo en cuenta en el contexto, ¿cierto? Porque el versículo 9 es el claro. Cuando usa este adjetivo pero, entonces, pero perdón, esta conjunción pero, es una conjunción, pero si no tiene don de continencia, cáses. Mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, Pablo sí tenía ese don. Y cuando habla a los solteros y a las viudas, pues si tienen el don que él tiene de la continencia o de la castidad, pues quédense solteros. Y eso pasa porque cuando hemos tenido relaciones sexuales, pues ya hemos despertado esos deseos en nuestra carne. Y es algo pues que muchas veces hay que escuchar en la consejería, porque hay personas que se han separado, se han divorciado y, y son muchos problemas, pero luego lo que pasa es que no le dan control a su carne y quieren contraer nuevos matrimonios, nuevas relaciones. Pues hay que hablar mucho con esas personas. Y realmente, pues la clave que Pablo nos está enseñando es esto, esa importancia de la abstinencia, pero algunos tal vez no lo tienen, y eso es mejor. Después de escuchar a la persona, de hablar con la persona bien, de tener la palabra de bien, la palabra de Dios abierta, tal vez de pedir consejo, pues uno le puede decir a esa persona si es mejor que se case.
para que no se esté quemando, que es algo pues que sucede muchas veces. Y tenemos este otro texto que tiene que ver con los atributos o lo que se pide del pastor. Primera Timoteo 3, el versículo 2 y luego los versículos 4 al 5. ¿Quién desea leerlo? Ya lo tengo aquí. Dale, hermano. 2 y luego 4, 5. Sí, Timoteo 3, 2. versículo 2 y luego versículos 4 y 5. Pero es necesario que el obispo siempre irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de estos versículos bíblicos? Primero, Pablo está atacando un problema. Recuerden que Timoteo estaba en Éfeso organizando la iglesia y en esos días, pues, ¿qué pasaba con, con los obispos? Puede ser que ellos practicaban la poligamia. Habían muchos líderes de la iglesia en Éfeso que practicaban la poligamia y por eso dice acá marido de una sola mujer. Pero también en el comentario de la Biblia Popular se explica que en los tiempos apostólicos se interpretaba que un obispo después de la muerte de su esposa se le prohibía casarse. Entonces vemos los dos puntos que estamos discutiendo en esta noche. Entonces, lo que Pablo en verdad está hablando aquí es que pues realmente el que es líder de la iglesia, pero no solamente el líder de la iglesia, sino todos los cristianos, porque cuando leemos esto, pues también necesita guiar a todos los cristianos, pues que tengamos una sola mujer y ojalá pues entre lo que más se pueda un solo matrimonio. Y luego el versículo 4 pues si somos casados, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego pues Pablo explica pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Y es importante aquí este punto por lo siguiente, pues muchas veces nosotros le damos la mejor instrucción a nuestros hijos, pero ustedes mismos saben, los que tenemos hijos, que a veces los hijos van por caminos diferentes a lo que les hemos enseñado. Entonces, es muy importante que nosotros en esto también tengamos mucha tela bíblica para conversar cuando un líder tiene problemas con su hijo, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que el líder lo exhorte a su hijo, eso sí es lo importante. El problema del líder, que no sea como el sacerdote Elí. Acuérdense de esa historia, que sus dos hijos robaban de la ofrenda de Dios, le exhortaron a Elí y él nunca hizo nada, él nunca dijo nada, lo que pasaba con sus hijos. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos centrarnos. Si hay un hijo de un pastor o los hijos de un pastor, como por ejemplo con el profeta Samuel, que también tuvo el mismo problema, pero, pero le exhorta a los hijos y uno es testigo de eso, de que él ha exhortado a sus hijos, es una manera de gobernar bien su casa, ¿cierto? Porque ustedes saben que tener un hijo que es pecador y tanto problema en su gestión es complicado, ¿sí? Y sobre todo en la manera que nosotros vivimos. Hay lugares que los hijos pueden ser muy diferentes por su educación que les dan. Por ejemplo, es una bendición para muchos padres en Estados Unidos que son hermanos pertenecen al seno de la Wells y sus hijos han crecido en escuelas cristianas luteranas y han crecido con cristianos toda la vida y hoy en día que están estudiando para ser pastores o maestras, pues uno se da cuenta que ellos son un tipo de personas muy diferentes a, por lo menos yo lo comparo con mis hijos.
son muy, muy diferentes. Y tal vez si mis hijos hubieran tenido una educación allá cristiana, pues tal vez la vida de ellos sería un poco diferente en algunas cosas. Pero aunque sabemos que el tema de los hijos es muy complejo, porque a veces la consejería siempre nos va a llevar a no hablar de nuestros hijos o cómo hemos sido nosotros como padres, porque realmente sabemos que con cada hijo es una película diferente y con cada padre también a veces es diferente. ¿Qué pregunta o qué comentario tienen sobre este tema? Pastor, una pregunta. ¿El celibato es don de Dios también? Eso es lo que lo entiendo al leer, ¿no? Pues Porque en el, sí, en el 7, como dice en el 7:7, dice, quisiera más bien que todos los hombres estuviesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno sí, de modo a otro. sí. Se- Sí, o sea, el celibato es algo que Pablo está hablando, ¿cierto? Él lo tenía, Ujú, pero él sabía controlar su vida sexual, ¿cierto? Él decía ujú, no a la vida sexual. ujú. Pero ¿cuál es el problema con la Iglesia Católica Romana? Que lo exige. Ahí vemos el legalismo, Ah, que ellos lo exigen. Pablo aquí no lo está exigiendo, está no, diciendo, él dice que quédese no. como yo si ustedes tienen el don de la continencia. Si Ujú, no, mejor que se casen. Esa es sí. la clave. Oh, ya, ya, Y ya pastor. el problema del Pastor, celibato es que lo sí, prohíbe la Iglesia sí, Católica. Oh, ya. Sí, Luis, perdón, Julio. sí. No, y lo más importante es que independientemente que el hombre sea casado o, como en el caso de Pablo, sea soltero, no es ningún impedimento para servir al Señor, porque acabamos de leer en los versículos que leyeron mis hermanos que el obispo puede ser un hombre casado y realmente sería mejor como un buen ejemplo, digo yo, para la congregación de un buen esposo, un buen padre de familia, etcétera. Sí, así es, estamos de acuerdo. Tiene más experiencia. Ahorita que Julio está mencionando esto, me acordé de un caso que yo conocí. Hay iglesias que son así. No voy a decir el nombre de la identidad espiritual, pero si un pastor se divorcia, ¿cierto? No importando si tiene la culpa o no. ¿Cómo les parece que luego ese pastor empiezan a pasearlo por varias iglesias de la misma denominación, de diferentes ciudades o así, hasta que consigue una iglesia, una esposa? Entonces, pues, y eso nos pasó a nosotros con un caso. Eso pasó, de que el pastor fue el culpable y lógicamente no podía ser pastor. Y muy interesante porque él mismo se puso la consecuencia del pecado. Ah, yo no puedo ser pastor por 6 meses. ¿Por qué? Porque eso es lo que implementan esas otras iglesias. Y luego ya los pasean para ver con quién se casa. Entonces, mire esas prácticas que tienen muchas iglesias y esa práctica a mí cuando me pasó eso y lo escuché y tuve que investigar sobre eso y es prácticas que tiene la iglesia porque siempre el pastor tiene que ser casado. Entonces, mire hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden llegar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Muy bien, continuamos. Vamos a comparar cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, alguien que busca Génesis 2:24 y el otro Mateo 19:5 y 6, ¿qué nos dice? Leo Génesis 2:24. Sí, dale, hermano. Ok. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. ¿Y qué nos dice Mateo 19:5 y 6? Bueno, Dice, Mateo, y dijo, Sí, Mateo 19:5 y 6. ok, Ya lo tengo por acá. Dale, Héctor. Y agregó, por esto el hombre dejará
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Bien, entonces, una clave que nunca podemos olvidar, y eso nos sirve de la hermenéutica, cómo interpretamos la Biblia. Si nosotros encontramos la misma información en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay que considerar esa información. En ese caso, para los que creen que el matrimonio es algo nuevo, que lo instituyó el Imperio Romano, que lo instituyó el gobierno, no. ¿Qué verdad bíblica encontramos acá? Que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el que instituyó el matrimonio fue el mismo Dios. Y ya sabemos desde el momento de la creación. Entonces, eso es una fotografía que Dios tomó del matrimonio, la cual no podemos cambiar. ¿Qué no podemos cambiar de esta fotografía? Que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Y que también no podemos cambiar? Que es la vida sexual, serán una sola carne. Y ahí es donde nos recuerdan los propósitos del matrimonio. En esos versículos vemos los propósitos del matrimonio: compañía, vida sexual y los hijos. Entonces, muy importante que nosotros sepamos que en cuanto a la institución del matrimonio y al propósito del matrimonio, con esos tres aspectos que les mencioné, Dios no ha cambiado. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7, del 1 al 4? Y luego leemos 1 Corintios 7, 12 al 13. ¿Puedo, pastor? Dale, hermano. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante a muchas naciones, al ateo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas, y Jehová tu Dios las haya entregado delante y las haya derrotado, las destruirás de todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Muy bien, entonces, esos versículos bíblicos que está prohibiendo Dios, el versículo 3, ¿cierto? El matrimonio con personas paganas, personas que no sean de la misma religión que el pueblo de Israel. Recuerden que en Génesis 6 también vemos la misma prohibición, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los hijos de los hombres se casaron con las hijas de Dios, o sea, hubo matrimonios mixtos, y ahí es donde creció mucha violencia en la tierra, y de ahí vino el diluvio. Y acá vemos por qué la prohibición. Sencillamente porque no podrían mezclar su vida, su religión. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 7, versículos 12 y 13? ¿Quién desea leerlo? Dale, Héctor. A los demás les digo, yo y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente por ella, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarla. Entonces aquí estamos hablando de un matrimonio mixto, creyente incrédulo. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que en el Antiguo Testamento sí se prohíbe el matrimonio mixto. Entonces, eso entra dentro de la ley ceremonial y lógicamente conectado con la ley moral, con el primer mandamiento. Ya sabemos por qué Dios prohibió ese tipo de matrimonios. En el Nuevo Testamento no hay esa prohibición. Entonces, los matrimonios mixtos, o sea, de un creyente y un incrédulo, son válidos. Otra vez, siempre y cuando se haga con el orden que el mismo Dios manda. Una vez más, públicamente hacer la promesa de que esta es mi esposa, esta es mi esposo. Ahora,
¿qué es lo que pasa? Y eso yo sí creo que ustedes lo han escuchado, por lo menos en las iglesias pentecostales. Recuerden que hay iglesias pentecostales que son unitarias y trinitarias, pero se ve mucho en ese corte de iglesias, donde los pastores obligan a las personas a divorciarse de su esposo o esposa si no pertenecen a la iglesia. Y empiezan aún algo tan horrible de prohibir, por ejemplo, tener relaciones sexuales o esos pastores les dicen qué día pueden tener relaciones sexuales y cómo las pueden tener. Y eso pasa mucho en ese tipo de iglesias, sobre todo unitarias, que son sectas. Entonces, miren la falta de entendimiento de la escritura. A mí me pasó ese caso. Yo trabajé en una empresa de confecciones 15 años y yo tenía una señora que era muy buena operaria. Ella pertenecía a una iglesia pentecostal unitaria y ella empezó a bajar su calidad, ella empezó a tener muchos problemas de producción y a mí me tocó llamarla a la oficina para hablar con ella. Y cuando ella entra a la oficina, ella me decía que no veía la hora que yo la llamara a la oficina porque ella sabía que yo era pastor. En ese tiempo no era pastor de tiempo completo, era un pastor que colaboraba pues aquí en la iglesia. Cuando ella me contó el problema que tenía en su matrimonio, porque el pastor les decía cuándo tener relaciones sexuales, cómo tenerlas y todo esto, su matrimonio se estaba acabando y un matrimonio de muchos años. Entonces ahí tuvimos la oportunidad no de hablar de la calidad o de el problema de producción, sino de una cosa más importante, su matrimonio. Y parece que ella entendió lo que la Biblia dice, porque usted ve estos versículos. Entonces, creo que abandonó esa iglesia, porque de verdad Dios no quiere que hayan divorcios, que hayan separaciones, porque Dios quiere que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese es el mandato en el que hay que estar. Hoy en día, también nuestros hijos a veces se casan con personas que no son de la fe y a veces son cosas difíciles o hay hermanos en la fe que pasan por eso, pero son cosas muy complicadas cuando deciden tener vidas así. Entonces nosotros les aconsejamos, les decimos, mire, bueno, no hay problema de que te cases con alguien que no es de la fe, pero cuando lleguen los hijos, ¿dónde lo vas a bautizar? Cuando llegue el momento de que haga, por ejemplo, la confirmación en la fe, ¿dónde se va a hacer eso? O cuando usted tenga problemas con su esposo o su esposa, ¿cómo le vamos a poder ayudar? Porque es muy difícil. Entonces, en un matrimonio mixto, usted únicamente va a poder ayudar a la creyente o al creyente, porque la otra persona no va a querer hablar o no va a entender de lo que uno está hablando. O muchas veces la gente no entiende el bautismo, entonces lo bautizamos en su iglesia y en la mía. O hace poco que estaba trabajando un cursillo prematrimonial, pues una parte decía, sí, yo tengo hijos, yo quiero bautizarlos de bebés. Y el otro dijo, no, yo quiero que esperar a ver el que decide. Entonces, mire que esos son problemas que van a haber. Y esos problemas, como el diablo va a meter la mano, hay que tener mucho cuidado porque van a haber dificultades grandes. Entonces, no hay prohibición del matrimonio mixto en el Nuevo Testamento, lo podemos practicar, pero con esas recomendaciones y ojalá la parte creyente sea un buen ejemplo, porque si leemos más sobre ese tema, pues que dice Pablo más adelante, ¿no? Y en otros temas, de que la mujer sea ejemplo para su esposo, ¿cierto? Y si es ejemplo para su esposo, pues el esposo va a poder también ver en quién cree. Entonces, muy importante esto. Bueno, vamos a Génesis 24, del 1 al 4, y luego 28, 1. ¿Quién lo tiene? Dale, Héctor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Abraham ya era viejo y muy entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham le dijo a uno de sus criados,
el más viejo de todos, y que era el que administraba todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes y ahí tomarás mujer para mi hijo Isaac. Luego 28:1. Uy, no llegué tan lejos. 28. Listo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, además lo ordenó: no tomes como mujer a ninguna cananea. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué costumbre estamos viendo? Cómo los padres, hablando de Abraham y de Isaac, pues se encargaron de escoger esposa para sus hijos. Tanto que podemos ver cómo en la historia de Abraham hace de que su criado toque los testículos de Abraham, porque si no cumplía esa promesa, pues su descendencia iba a sufrir por no cumplir esa promesa. Por eso el tema aquí de tocar los testículos. Ahora, vemos cómo él tenía que buscar una esposa en otra tierra y conocemos esa historia. Luego ya Isaac hizo lo mismo con Jacob, aunque cuando estudiamos la historia de Jacob sabemos que no salió todo muy bien. Vamos a leer un poco más sobre esto. Entonces, aquí hay otra diferencia que vemos. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los patriarcas o los padres que eran israelitas, pues buscaban las esposas para sus hijos. Y ya sabemos, muy conectado esto con la prohibición de Dios del matrimonio mixto, ¿cierto? Pero hoy en día, pues la Biblia no habla de esto, el Nuevo Testamento, pero los hijos sí pueden pedir un consejo a los padres. Y eso lo podríamos ver un poco en la aplicación del cuarto mandamiento, pero muy importante eso, que los padres puedan aconsejar a sus hijos con quién casarse o con quién no casarse. Luis, Y en el Antiguo Testamento había un mandamiento de Dios de que se casaran entre familias, prácticamente. Porque Jacob Jacob se casó con familias de, por parte de la madre, digamos, eran familiares. Su suegro era hermano de la madre. Y eso después lo vemos como cambio, por eso el matrimonio mixto también, que nos permite casarnos con de sí, otra familia, no de la misma familia. Eso es algo muy evidente, o sea, un cambio muy, muy evidente. sí, y sí, no lo llamemos mandamiento, sino que era la costumbre, ¿cierto? Porque el mandamiento era la prohibición, ¿cierto? Ahí donde lo vemos, no se case con otros que no sean de la fe. Entonces, sí, los padres buscaban de su propia parentela y eso era lo que podemos ver, porque no está el mandamiento de decir tienes que buscar a alguien de tu parentela como tal, ¿cierto? Sino que la misma fe, pero para asegurar eso iban a su propia familia. Es una manera muy inteligente de asegurar hacer eso. ¿Bien? Pero muy bien, Luis, ese punto. Muy bien, vamos a Génesis 29:20, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Pastor Génesis 29:20. Sí. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces, la primera parte del versículo, gracias Ada, es
sirvió Jacob por Raquel, o sea, el trabajo para poder tener a su esposa. Y luego le tocó con Lea, ¿cierto? Tuvo que trabajar 14 años. Entonces la costumbre era trabajar o ganar algo para poder merecer esa mujer. Hoy en día ya sabemos que no es así, ¿cierto? O sea, es libremente el hombre y la mujer que pueden escoger con quién casarse. No hay estas cosas, pero sí hay culturas, por ejemplo, de Latinoamérica, donde hay indígenas, eh, pues sí tienen una cultura de pagar algo por su esposa. Eso sí existe hoy en día en algunas culturas indígenas que hay en Latinoamérica. Luis, Sí, hay otra cosa evidente también en el libro de Jueces, cuando habla de Sansón, que le pide a los padres que vayan y le compren la mujer que a él le gusta. O sea, dice, quiero a esa mujer por esposa. Y como que él la elegía, y obviamente no eran mujeres israelitas, ¿no? Pero también me llama la atención eso, cómo él mandaba a los padres a que se la compraran. Era como algo, como una ley, no sé, no lo alcanzo a entender esa parte. sí, todo eso es cultural, sí, eso fue creciendo Sí. y, y ahí lo podemos ver, porque sí, la ley es no casarse con incrédulos, pues ya ellos aprendieron cómo hacerlo, comprando, como pones bien el ejemplo de Sansón, o mandando a alguien a la parentela. Muy bien, Ezequiel 16:8, ¿qué nos dice? Aquí lo tengo, pastor. Dale, Ezequiel, Ada, 16:8. y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, en- entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Sabemos que la forma de hablar el Señor con los profetas, con los libros proféticos, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, hablar un poco del matrimonio, es recordando él esa relación de matrimonio que tiene con su iglesia. Entonces aquí vemos, es ese ejemplo. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Mm, pues muy claro está simbolizando la intención de casarse con ella. Te extendí mi manto sobre ti, extender el manto es como esa intención de acogerla. Cubrir tu desnudez es una manera de mostrar que, bueno, no es que van a tener relaciones sexuales, sino está mostrando de que van a esperar. Y le dio ese juramento. Entonces, ¿cuál es el juramento? Va a ser mía. Entonces aquí vemos cómo el mismo Dios inspiró al profeta Ezequiel para que mostrara la cultura o lo que pasaba en esa época en el noviazgo. Y hoy en día, pues, es muy diferente. Pues en Estados Unidos, creo que cuando alguien lo tienen como por alguien muy serio, le dicen amiga o mi amigo, ¿cierto? Es algo así. No es como nosotros en Latinoamérica, es el novio o la novia, y cuando ya quieren algo más serio, pues lo llamamos el compromiso, ¿cierto? El prometido de mi novia, el prometido de mi novia. Entonces, ¿qué conclusión grande sacamos acá entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues ya sabemos quién instituyó el matrimonio y la voluntad de Dios de estar juntos hasta que la muerte los separe, con la compañía, con la vida sexual y los hijos, no ha cambiado, es la misma. Y cuando vamos a dar consejería, como lo hablamos en la clase pasada, todo debe estar dentro de esos tres niveles. Con Deuteronomio y Corintios aprendimos la diferencia del matrimonio mixto, que es permitido en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no, pero acuérdense que en el Nuevo Testamento hay que dar recomendaciones y consejos, y también vemos cómo los padres en el Antiguo Testamento se encargaban de esto cuando
si iban a casar sus hijos. Hoy en día pues hay libertad, pero sí podemos aconsejar a nuestros hijos. Y bueno, pues cuando hablamos del noviazgo, del compromiso, siempre hay que tener en cuenta de que no tengan vida sexual hasta casarse. Pero sabemos pues cómo está este mundo con el pecado y todo lo que sucede, que es muy difícil controlar eso, pero si un joven deja que el Espíritu Santo actúe en él y comprende lo que dice la palabra de Dios, se va a guardar hasta el día de su matrimonio. La última pregunta que tenemos acá es en cuanto al divorcio, ¿cierto? Y cómo un líder de la congregación pues trataría estos temas. Estos pasajes bíblicos que tenemos acá, pues el primero, quiero hablar de Mateo 18, del 15 al 17. Entonces, si uno se da cuenta que una pareja tiene problemas, que hay algunas circunstancias difíciles, pues hay que empezar por ahí. Entonces, si tu hermano peca contra ti, les hablará a solas. Siempre hay un culpable y alguien que ha sido ofendido. Entonces está el ofensor y el que ha sido ofendido. Y recuerde que la ley, ¿a quién se le va a predicar? Al ofensor, o sea, el que cometió adulterio, el que cometió abandono malicioso, que ya hablamos de eso la clase pasada, o el que dentro del abandono malicioso entra a eso, no, es que ya se acabó el amor, yo ya no quiero vivir con usted. Entonces siempre la ley va a ir hacia esa persona, aunque el problema siempre es de los dos en el matrimonio, porque cuando se escucha un lado y el otro, uno se da cuenta qué fue lo que llevó a esa situación. Y lo primero que uno tiene que identificar el problema, bueno, cuál es la decepción que tiene esa persona o por qué empezó esto, ¿cierto? Entonces, es que sucedió esto y pasó esto y desde ahí es donde hay que empezar a hablar. Lógicamente, luego de escuchar a las dos personas, pues lo siguiente paso es hablar con las dos personas y buscar el perdón. Y es muy importante que puede pasar cosas. Pongo el ejemplo de, del adulterio. Entonces, una esposa puede perdonar a su esposo que cometió adulterio, pero ¿cuál puede ser la consecuencia del pecado? Que ella no quiera estar casada con él y ella puede optar por eso, porque ella fue la víctima y ya no confía en esa persona. O si lo perdona y luego dice, sí, deme un tiempo, yo quiero darme un tiempo y esperar qué pasa, también eso es válido. O hay casos donde hay perdón y la persona sigue con su pareja como si nada hubiera pasado. Entonces, mire que pueden pasar esas tres cosas. Y esas tres cosas no solamente pueden pasar con el ejemplo del adulterio, que, que es uno de los motivos que daña el matrimonio, sino también con el tema del abandono malicioso, que espero que haya quedado claro. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuándo se va a acabar el matrimonio? El único que puede acabar el matrimonio es Dios y con la muerte, ¿cierto? Que eso es algo muy importante. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos identificar que el divorcio es pecado. Y aunque eso depende de dos personas, que es lo difícil de esto, nosotros ya sabemos que tenemos que identificar quién es el culpable y quién es el ofendido o el que sufrió a causa del otro. Pero vamos a checar estos pasajes bíblicos que nos dicen. En 1 Corintios 7, 10 al 11, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Leo, pastor. Dale, Luis. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien, entonces aquí vemos tanto para el hombre y la mujer eso, que no lo abandone, que ese es el mandato de Dios. Y
lo que Pablo dice que si se separa, quédese sin casar, es dando la oportunidad de volver a juntarse en un futuro, ¿cierto? Yo no conozco un caso de esos, pero cuando yo estaba en el seminario, el profesor contó una anécdota personal que vivió en su congregación. Él fue pastor muchos años en una congregación y una pareja después de 20 años de haberse divorciado, ellos decidieron volver a juntarse. Y cuando él contó esa historia, explicando estos versículos bíblicos, eso puede pasar. Hoy en día, yo no sé, ha cambiado tanto las cosas que cuando uno dice eso a alguien que, que se ha separado, lo mejor que es en solo todo eso, porque cuando uno está hablando de los temas siempre pregunta, ¿hay un tercero? ¿Hay una tercera persona en la relación? Siempre dicen que no, pero luego se descubre todo, si lo había. Entonces ahí es donde vemos el pecado. Pero el punto es esto, si uno entiende el matrimonio, sabe que lo va a cuidar. Y si uno está cuidando el matrimonio, pues va a haber fidelidad. Y si va a haber fidelidad y Cristo está dentro del matrimonio, pues vamos a poder estar juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, es lo que una opción que podemos mostrar a la persona, quédese sin casar, una consecuencia del pecado. En el libro del álbum familiar que ustedes tienen, la parte final dice, ¿puede alguien de divorciarse volverse a casar? Pues él explica muy bien esa parte, dice que la persona que fue ofendida sí está libre de eso. El ofensor, pues lo ideal es que no se vuelva a casar, pero bueno, nuestra carne no obedece a veces. Siempre hay que decirle a esa persona, mira, tu fracaso con este matrimonio fue así, así, así. Hay que tener cuidado con esta nueva relación. Hay que explicar bien eso. Mateo 19:6, ¿qué dice? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pues esto sí es un mandamiento, ¿cierto? La parte final. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio ya sabemos que es hasta el último día de nuestras vidas. Pero en Malaquías 2:16 es un versículo muy clave que nos dice, Lo leo, pastor, dale, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el reposo y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos entonces, pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. muy bien, entonces la palabra clave es repudio, ¿cierto? El aborrecer, repudio, el adulterio, ¿cierto? Eso es un pecado y necesitamos cuidarnos de esto. Mateo 18 nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, estos días hay un caso aquí en Medellín. Ya sabemos que el esposo salió de la casa, pero ya que es la oportunidad, porque acuérdense que aquí en Primera de Corintios lo que estamos estudiando nos da una opción. Si volvemos a Primera de Corintios en el capítulo 7, que es el tema que estamos viendo hoy, regáleme, ya les voy a dar los versículos bíblicos. También es un consejo que podemos dar. Nos dice capítulo 7 versículo 5 y el versículo 5 lo podemos usar. ¿Quién desea leerlo? Primera de Corintios 7:5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás
a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en el contexto está hablando de que el hombre no tiene potestad de su cuerpo en la vida sexual, sino que es la mujer y viceversa. La mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre. Cuando dice el versículo 5, no se nieguen el uno al otro, pues muchas veces cuando hay muchos problemas en un matrimonio, que cada día es peor, que cada día pelean más, que cada día están más separados, se puede dar este consejo de que se separen de mutuo acuerdo por un tiempo, ¿cierto? Que se niegue el cuerpo el uno al otro por algún tiempo. Entonces, que haya una separación temporal. Eso lo podemos aconsejar basados en este versículo bíblico. Pero, ¿cuál es la clave de esto? Pablo dice que estemos conectados con la oración. ¿Y eso qué significa? Que vamos a estar muy conectados con el líder, con el consejero, y vamos a estar trabajando, estudiando la palabra. ¿Para qué? Mire lo que dice, para volver a juntarnos, para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia, aquí hablando de la vida sexual. Pero uno puede usar ese versículo bíblico para aconsejar que alguien puede separarse otra vez de mutuo acuerdo. Si la otra parte no quiere hacerlo, no se puede usar ese versículo. Y que estemos de acuerdo de que lo van a hacer para poder rescatar el matrimonio, para poder darle un nuevo aire, un nuevo oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir? Que la otra persona no va a estar libre y va a decir, no, yo ya me voy a quitar la argolla, yo ya no quiero la argolla por estos días. No, no significa eso. Significa que vamos a dar ese aire al matrimonio, conversar con el consejero, con el pastor, lógicamente la palabra de Dios abierta y luego, pues, volver diferente. Si una persona que se divorció no se arrepiente de su pecado, pues está el oficio de las llaves. No puede tomar la Santa Cena, no puede ser miembro de la iglesia invisible, o sea, hay excomunión. Si una persona dice, sí, yo me divorcié, pero no estoy arrepentido, hay que pedir perdón. Entonces la persona, sí, yo sé el pecado que cometí, pido perdón, pero acuérdese de cómo es una relación entre dos, las consecuencias de los pecados pueden cambiar, pueden variar, y eso Dios es el que decide eso. Pero lo más mejor es, ojalá se puedan juntar. Y en el oficio de las llaves, pues a esas personas que están arrepentidas por su divorcio, pues la excomunión es algo que van a recibir. Pero si piden perdón y se ve el fruto del arrepentimiento, pues ya la historia es otra. ¿Preguntas, comentarios, en algo no fui claro o quieren ver algo del matrimonio en estos últimos minutos que tenemos? Pastor, pero las personas que se divorcian pueden casarse, volverse a casarse o están viviendo también en pecado, si se volverían a casar. Bueno, lo que yo he entendido también, no que por infidelidad pueden volverse a casar, pueden divorciarse solo por infidelidad, ¿no? Si no llegan a Sí, un mutuo acuerdo. Acuérdense lo que les expliqué de ese punto, ¿cierto? Si se divorciaron, la parte que fue ofendida, ¿cierto? La que recibió la ofensa, ella sí es libre porque ya no dañó el matrimonio, lo dañó fue la otra persona, Oye. ¿sí? El que no debería casarse es el que ofendió, el que hizo. Ese es el que no debería casarse. Pero como somos tan tercos, como nuestra carne es tan pecaminosa, Ujú. pues volvemos a buscar volver a casarnos, pero ahí es donde nosotros aconsejamos mucho cuidado. Usted no juegue con candela, que tal vez usted no es para el matrimonio, usted no tiene la paciencia o no vaya a cometer los mismos errores que cometió en su relación pasada, ¿cierto? Hay que advertirles. Oh, ya, pastor. Sí. Entonces, para un lado y para el otro. Yo les voy a mandar todos estos textos bíblicos y la tarea que van a hacer con estos textos bíblicos es que ustedes puedan verlos, que tienen que ver con el matrimonio, ¿cierto? Ujú. Y yo quiero que ustedes, cuando me digan ese texto bíblico a qué se está aplicando, que identifiquen a cuál
propósito del matrimonio, si es a la compañía, a la vida sexual o a los hijos, ¿cierto? Este versículo es para la compañía, ese versículo es para los hijos, ese es para la vida sexual, ¿cierto? Y si pueden explicar un poquito más, pues lo agradezco, el por qué ustedes dicen esto. Y estos versículos, todos están sacados de un estudio que se llama La vida familiar bajo Cristo. Entonces, todos estos versículos bíblicos, ustedes también ya, como los van a estudiar todos, con los que estudiamos hoy, pues ustedes van a tener la oportunidad de tener un buen repertorio de textos bíblicos cuando les toque la consejería. Entonces, aquí vamos a ver. Y esta es una foto que me fascina mucho. Ojalá fuera la foto de mi matrimonio, pero esta foto es de alguien que yo conozco, él se llama Caleb, su esposa no sé cómo se llama, pues yo sé que él se llama Caleb, ahorita es pastor y me pareció muy bonito el escenario. Entonces, para mí significa lo que es el matrimonio. Y dar gracias a Dios por las esposas, por los esposos, que el Señor nos ha bendecido. Muy bien, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche con este estudio sobre el matrimonio. Te pedimos que nos bendigas, nos fortalezcas y sobre todo que podamos ser consejeros de matrimonios, pero también cuidar nuestros matrimonios, que seamos ejemplo para esto. También, Señor de los cielos, oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas, para que puedan vivir el amor de Cristo, vivir en el perdón y siempre tener en su corazón y en su mente de estar juntos hasta que la muerte los separe. Padre Santo, quiero pedir también por cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, que seas tú como siempre guiándonos y fortaleciéndonos. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Gracias Bendiciones. a Amén. usted, pastor. Buenas noches. Que Dios lo Bendiciones. bendiga. Gracias, pastor, Bendiciones que a lo todos. bendiga. Bendiciones.